Gracias y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 4 desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Allí tenemos un título y es Un buen ministro de Jesucristo. Bien, sabemos que esta es una carta pastoral, una carta personal. En el momento en el que Pablo la está escribiendo directamente a Timoteo, su colaborador allí en la iglesia de Éfeso donde él se encontraba. La exhortación de Pablo en esta carta a Timoteo era también para llevar el beneficio y bendición a la iglesia. Así que el apóstol Pablo quiere asegurarse que toda esta advertencia, instrucción y enseñanza sea expuesta a la iglesia. Pablo, de forma directa, simple pero comprometedora, dice a Timoteo en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Esta exhortación parece simple, pero entendiendo el contexto entendemos la importancia de ello. Luego también Pablo le dice en el versículo 16, al final de esta sección, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo, queriendo que el fin de esta exhortación, enseñanza y advertencias a Timoteo cumplan su objetivo, que es bendecir a la iglesia, Pablo lo compromete. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo. No solo te salvarás a ti mismo, sino también a los que te oyeren. En pocas palabras, la iglesia está en responsabilidad de Timoteo. Pablo conocía lo difícil que son los apóstatas. Él los sufrió en carne propia. Aparte de eso, la juventud de Timoteo. De hecho, en el versículo 12, Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Aparte de esto, la personalidad de Timoteo. Eran cosas preocupantes para el apóstol Pablo, pero él también conocía el carácter de Timoteo. Sabía que Timoteo era capaz de ir mucho más allá de sus debilidades por amor a la iglesia. En esta sección encontramos ahora algo particular. En los versos 7 y 8 nos dice la palabra, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primero, resaltamos la palabra fábulas, que viene del griego mutos. Se usa este término de los errores gnósticos y de las fábulas judaicas y profanas. Por lo tanto, en este verso encontramos una advertencia contra los apóstatas judíos y contra los apóstatas gentiles. La versión Dios habla hoy de este versículo dice, pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Y finaliza diciendo, ejercítate para la piedad. Ahora encontramos aquí esta particularidad con la que termina Pablo e inicia el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La pregunta que surge aquí es, ¿qué tiene que ver el ejercicio con el tema que viene hablando Pablo? ¿Realmente estos versículos están hablando de deporte, del ejercicio? Un comentarista sugiere que Timoteo practicó lucha libre y Pablo temía la distracción de él en ello con la responsabilidad ministerial que había allí en Éfeso, lo cual considero que es un comentario muy poco probable. Otro comentario literalista dice que el ejercicio corporal, en comparación con el ejercicio para la piedad, es poco provechoso en términos de ganancias. Es decir, la Biblia no dice que el ejercicio corporal no sirve para nada. Dice, para poco es provechoso en comparación con las ganancias de ejercitarse para la piedad. El ejercicio corporal tiene ganancias de esta vida presente. Quizá una vida más saludable, más longeva, mientras que el ejercicio de la piedad trasciende a esta vida. Obtiene ganancias de la vida presente y de la vida venidera.
Y por último, que es lo que yo creo que apunta a estos versos, es lo que dice el comentario de Matthew Henry. Lo que dice Matthew Henry es que aquí se refiere a actos de abnegación que son poco beneficiosos en la lucha contra el pecado. Y esto entendiendo el contexto de lo que viene hablando Pablo, lo cual observamos en el capítulo 4, versículo 3, donde allí dentro de la iglesia de Éfeso habían algunos que prohibían casarse y mandaban abstenerse de alimentos que Dios creó. Es decir, habían algunos que estaban enseñando la abstinencia como medio para ser más puros y santos delante de Dios. La pregunta que surge es, ¿qué nos va a servir para mortificar el cuerpo si no mortificamos el pecado? Nada en absoluto. Así que el ejercicio corporal aquí se refiere a las mortificaciones del cuerpo por la abstinencia y la penitencia de algunos creyentes que habían sido engañados por las fábulas profanas y de viejas o tontas, teniendo en cuenta que el gnosticismo y el ascetismo habían introducido la iglesia para estos tiempos. Tal como lo vemos también en la carta que Pablo escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 20 al 23, también encontramos algo similar a lo que Pablo está transmitiendo en su idea aquí en Timoteo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. A esto es lo que está señalando Pablo en cuanto a que esa abstinencia de alimentos y de prohibir casarse no tiene ningún valor contra la lucha del pecado. Lo que hay que ejercitarse es en la piedad. Y esta palabra piedad tiene una connotación de que el creyente sea más reactivo en lugar de ser negativo en cuanto a qué no puedo hacer. La vida piadosa, a diferencia de la vida del abstemio, denota aquella piedad caracterizada por una actitud que mantiene en pos de Dios. En lugar de estar prohibiéndose, negándose, está haciendo lo que es agradable a Dios. Es decir, un creyente puede estar negándose a ciertas cosas y no estar haciendo la voluntad de Dios, porque solamente se queda allí en esos mandamientos y doctrinas de hombres como no manejes, no toques, no hagas esto, no hagas aquello, no vayas allí, no vayas allá. Solamente el creyente está en esa expectativa, pero no es un creyente proactivo en cuanto a hacer lo que a Dios le agrada. No solamente es dejar de hacer lo que a Dios le desagrada, sino hacer lo que a Dios le agrada. Y por último, desde el versículo 11 al 16, vemos que el buen ministro debe estar enfocado en tres cosas. Número 1, estudiar. Número 2, exponer. Y número 3, aplicar las escrituras. Estudiar, exponer y aplicar las escrituras. En el versículo 11, Pablo dice, esto manda y enseña. Esto es algo en lo que debe estar enfocado el buen ministro de Jesucristo, en enseñar la palabra de Dios. Ya lo inició Pablo en el versículo 6 diciendo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Segundo, el buen ministro de Jesucristo debe estar enfocado en aplicar la palabra del Señor, en vivir la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ser ejemplo es el segundo enfoque que vemos como buen ministro de Jesucristo, citado aquí por el apóstol Pablo. Y tercero, el versículo 13, estudiar la palabra de Dios. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura de la palabra del Señor debe ser
el diario vivir del buen ministro, como también del buen creyente. Luego en el versículo 15, Pablo nuevamente hace mención prácticamente de la preocupación por mantenerse enfocado en estas tres cosas. Ocúpate en estas cosas, dice Pablo a Timoteo. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El buen ministro está centrado y enfocado en el Evangelio. Su vida y la de la iglesia dependen de la palabra de Dios. Por eso finaliza el versículo 16. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y todo esto depende y parte de una buena lectura de la palabra del Señor, de una correcta enseñanza de la palabra del Señor, respaldada con una vida ejemplar. Un buen ministro de Jesucristo. Gracia y paz.